Buenos días para todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Agradecemos de parte de la Secretaría de Hacienda del municipio de La Estrella, del equipo asesor, de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la presencia de esta primera sesión de capacitación, de un ciclo de 3 sesiones que se complementarán los días 1 y 2 de julio. Ya en el transcurso de la presentación, eh, hablaré un poco en detalle de qué se tratan las 3 capacitaciones. En la mañana de hoy, por parte del equipo asesor de la Secretaría de Hacienda, nos acompaña la abogada Lía Orsola, la contadora Silvana Salazar, la comunicadora Carolina Escobar y mi nombre es Mauricio Ramírez. Eh, Soy el encargado de todo el proceso de exógena o información tributaria de la vigencia 2020. Acompañaremos a través del correo de soporte por el cual ustedes han venido efectuando las declaraciones todas las inquietudes que sobre el proceso que hoy se va a describir de una forma muy general y que sabemos que las inquietudes pueden salir en el momento del diligenciamiento de la información, eh, se generen y se puedan atender de la mejor forma. Disponemos pues de un esquema de soporte continuo desde el cual se puede dar alcance a las inquietudes que se presenten. Para iniciar entonces esta sesión, nos vamos a referir básicamente al marco normativo. Y el marco normativo contempla 2 resoluciones básicamente. La primera resolución corresponde a la número 1425 del 30 de diciembre del 2020, en la cual se estableció el grupo de obligados a suministrar la información tributaria a la Secretaría de Hacienda del municipio de La Estrella por el periodo grabable 2020. Allí se señala contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para entrega. Estas resoluciones usted las encuentra en el portal web del municipio. El 11 de junio se expidió la resolución 00681 de 2021, por medio de la cual se modifica la resolución 1425 del 30 de diciembre, que inicialmente, como lo comentaba, daba alcance al grupo de obligados y las características de cómo presentar y en qué fechas presentar la información. Esa resolución 681, básicamente, lo que establece es la estructura que se debe diligenciar y lo limita a que se remita a través del portal web. ¿A quiénes o quiénes deben presentar esa información tributaria de la vigencia de 2020? Entonces, las resoluciones tienen 2 artículos. 2 artículos donde establecen las características del campo a campo de la información que se debe reportar. El artículo 1 aplica para los agentes de retención del impuesto de industria y comercio que hubieran practicado o asumido retenciones durante el año 2020. Entonces va casi que el 98% de la información que esperamos recaudar, recibir, recepcionar, va orientada al artículo 1. El artículo 2 es muy específico y solamente aplica para las entidades emisoras de tarjetas crédito y o tarjetas débito, sus asociaciones y las entidades adquirientes o pagadoras que practican retención a título del impuesto de industria y comercio o que la practicaron durante el año 2020 a personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho afiliadas a los sistemas de tarjeta crédito y débito. Entonces, básicamente, el factor diferencial está en que el artículo 2 aplica exclusivamente para el tema de esas retenciones que se han hecho de industria y comercio en transacciones efectuadas con tarjeta débito y crédito. Y solamente esas entidades emisoras de esas tarjetas o las asociaciones o entidades adquirientes o pagadoras o franquicias
son quienes efectuaron dicha retención y quienes deben reportar la estructura del artículo 2. Si la entidad a la que usted pertenece, usted que está hoy acompañando esta sesión, no corresponde a esas entidades emisoras de tarjetas crédito, ni a las asociaciones, ni entidades adquirientes o pagadoras, no diligenciará la estructura del artículo 2, sino solamente la del artículo 1. Si por el contrario, usted que nos está acompañando hoy, pertenece o hace parte del equipo de una de las entidades emisoras de tarjetas crédito, débito, asociaciones, entidades adquirientes o pagadoras, entonces diligencia el 2 y no diligencia el 1, salvo que adicionalmente a las retenciones de tarjetas débito crédito haya practicado las retenciones del impuesto de industria y comercio y le aplique el artículo 1. Solo en ese caso podrá diligenciar las dos estructuras. ¿Qué información se debe suministrar? Entonces aquí tomé una foto de la resolución de la 681 y entonces establece que en virtud del artículo primero, en la información que deben reportar los agentes de retención de industria y comercio, la información que se debe remitir a la administración municipal está direccionada a la vigencia fiscal, el bimestre en el cual se efectuó la retención, el tipo de documento de identificación, el número de ese documento, nombres y apellidos o razón social, dirección de notificación, código ciudad o municipio, código departamento, valor del costo o gasto sujeto a retención, la tarifa aplicada, el valor de la retención practicada, el código CIU de la actividad sujeta a retención, el valor de las devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas, y el valor de las retenciones por devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas. Vamos a entrar a mirar el campo a campo. Y ya lo vamos a ver la réplica en la estructura Excel. Hay que tener en cuenta algo. Toda esta información de los literales A al literal N corresponde a quienes se les practicó la retención. Es claro el artículo que entre paréntesis en la parte final dice, en relación con el sujeto de retención, a quien se le practicó la retención. ¿Cómo sabemos nosotros quién es el que está diligenciando la información? Porque hay un dato de encabezado, que ya lo vamos a ver en la estructura Excel, donde se relaciona el NID del agente, el reportante u obligado a diligenciar esta información. Vigencia fiscal, solo tendrá un dato, corresponderá a la vigencia 2020. La resolución limita a que la información corresponde a la vigencia 2020. No es posible diligenciar ninguna otra vigencia. Los bimestres irán del 1 al 6, es una lista desplegable, seleccionable. Puede ser que alguno de los agentes en uno de los bimestres no efectuó retenciones, entonces no relacionará información para ese bimestre en el cual no se efectuó, pero en todos los que lo haya efectuado, pues existirá mínimo un registro del tercero al cual se le practicó dicha retención. Tipo de documento de identificación, pues, corresponde a un estándar que están fijados a nivel nacional de cuáles son los tipos de documento. Generalmente aplicarán NID y cédula de ciudadanía, dependiendo si es una persona natural o jurídica. Pero existen todo el catálogo de documentos por si en algún caso apareciera, por ejemplo, una tarjeta de identidad que se puede dar. Entonces allí la pueden seleccionar. El número de documento de identificación corresponde al, una vez seleccionado el tipo de documento, entonces el número con el que se identifica ese tercero, sin puntos, sin comas, sin dígitos de verificación en los casos de NID, simplemente el dato tal cual numérico. Nombres y apellidos o razón social del tercero al que se le efectuó la retención, la dirección de notificación de ese tercero, código de ciudad o municipio, es la codificación DIAN, ya está montada en la estructura, simplemente seleccionan si corresponde a La Estrella, Medellín, Itagüí, Bello, Bogotá, bueno. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esa ciudad o municipio debe estar asociada a la dirección de notificación. No debe diligenciarse una dirección de notificación
y una ciudad que corresponda a un lugar diferente a esa dirección. Igual ocurre con el departamento. La estructura anida que si yo selecciono Antioquia, únicamente podré seleccionar uno de los municipios de Antioquia. No puedo seleccionar Antioquia y el municipio Cali. No me lo permite hacer porque están ya combinadas las listas desplegables para filtrar ese dato. En valor del costo o gasto sujeto a retención es la base sobre la cual se efectuó la retención correspondiente. Entonces allí se deberá registrar el dato de esa base. La tarifa aplicada también es un valor que corresponde a un millaje, no a un porcentaje. Hay que tener en cuenta esa directriz, esa recomendación y el valor de la retención practicada. Ese código de la actividad, ese código SIU, como durante el 2020 el marco normativo del municipio de La Estrella estaba asociado al acuerdo 019, en ese acuerdo, de ese acuerdo se tomó el catálogo de esas actividades que se deben relacionar allí en ese campo. En la estructura de datos viene una hoja de trabajo, ya la vamos a ver, que detalla ese catálogo de actividades. Entonces, en el caso que haya alguna inquietud, pues el que diligencia la estructura, el obligado, el agente de retención, podrá referenciar el dato de cuál es la actividad. En estos dos últimos literales, voy a hacer pues lo más preciso posible porque a veces se presta para inquietudes y dudas. Valor de las devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas. Resulta que el establecimiento o el tercero efectuó una compra en un momento determinado y sobre esa compra efectuó una retención. Pero por alguna razón de la transacción, esa compra después fue o anulada o una rescisión o se resolvió mediante una devolución. Por lo tanto, la retención que inicialmente se había practicado, producto de esa devolución, pues también hay que hacer una reversión de ese proceso que inicialmente se pudo haber dado. Entonces, en los casos que hayan esos escenarios de compras anuladas, rescindidas o resueltas, se deberá diligenciar la columna valor de las devoluciones y la columna valor de las retenciones por devoluciones de esas compras anuladas, rescindidas o resueltas. Son escenarios que se ven con alguna frecuencia y que es necesario diligenciar porque de lo contrario, en el procesamiento de la exógena, si esa devolución no se remite, pues aparecería un mayor valor presentado como retenido en la exógena versus a lo que se declaró y pagó durante los 6 bimestres de la vigencia 2020. Entonces, hago la claridad frente a ese literal M y N. Esa es la información del artículo 1. El artículo 2, ya en uno de los slides anteriores, veíamos el planteamiento a quienes les aplica la remisión de información del artículo 2. En esencia, del literal A al literal N son los mismos campos que se presentan en el artículo 1. El factor diferencial está en el literal O y literal P, en el cual se debe registrar el nombre del establecimiento de comercio ubicado en el municipio de La Estrella a quien se le practicó la retención y la dirección de ese establecimiento. Entonces, esos dos datos constituyen el factor diferencial, además de la esencia de quienes deben presentar este artículo 2 por la naturaleza de la retención por el sistema de tarjetas débito y crédito. Estos dos resúmenes muy abreviados, muy puntuales, presentan de forma precisa la respuesta a la pregunta sobre la cual se plantean de cuál es la información o qué información se debe suministrar. Plazos. Estos plazos están establecidos desde la resolución 1425, no se modifican. Entonces, de acuerdo al último dígito de identificación, último dígito sin contar el dígito de verificación en los NID, para el dígito 0 y 1, la fecha límite de remisión es el 23 de agosto.
Para el 2 y el 3 el 24, 4 y 5 25 de agosto, 6 y 7 26, 8 y 9 27 de agosto. Aquí quiero hacer un stop. El proceso que estamos describiendo hoy o que vamos a escribir hoy está relacionado a un primer paso que es usted obtenga la estructura de datos, la macro en Excel, diligénciela con su información, valídela y producto de esa validación genera un archivo plano, un TXT. Todo esto está documentado en un manual de usuario que en muchos casos, por no decir en todos los que están hoy en esta sesión, ya les debió haber llegado al correo. Les debió haber llegado al correo la estructura para el artículo 1, la estructura para el artículo 2, el manual de usuario, el manual de uso y la programación de actividades de la capacitación de hoy y del 1 y 2 de julio. Si no les ha llegado al correo, ya al final les voy a decir qué se debe hacer. Retomando, entonces, hoy describimos el proceso de diligenciamiento de las estructuras. Cada una de las personas naturales y jurídicas o sociedades diligencia la estructura, la valida, si tiene dudas o inquietudes la escala por el correo de soporte, si con la información del manual de uso es suficiente y con la presentación de hoy también es un material complementario, la pudo terminar y le validó correctamente el archivo, entonces ya tiene listo el insumo. El próximo jueves 1 y viernes 2, entonces vamos a capacitar de cómo usted transmite ese archivo plano a través de la plataforma web. Entonces, cómo se loguea, la mayoría ya deben tener usuario, cómo entra a la plataforma, va a seleccionar una opción que dice información exógena, la selecciona y transmite el archivo plano. Eso es un proceso que debe durar, no sé, 3, 4 minutos máximo, la remisión del archivo. Cuando el archivo se remite, la plataforma le genera como un recibo de la información, el cual le genera un consecutivo y la fecha en la que se reportó. A partir del 6 de julio, martes, queda habilitada la plataforma en producción para que se haga ese proceso. Pero fíjense que los vencimientos están a partir del 23 de agosto. O sea que los obligados a la presentación de esta información van a tener casi 2 meses para preparar la información, preparar el archivo plano y reportarlo. Desde julio 6, martes, hasta agosto 23, vencimiento para los dígitos 0 y 1. Y así sucesivamente hasta agosto 27, los vencimientos para los dígitos 8 y 9. Entonces, eso referente a los plazos establecidos. La forma de presentación de la información. Bueno, la resolución 1425 del 30 de diciembre establecía 2 vías para su remisión. Medio magnético en formato Excel, radicada en el archivo general ubicado en el Centro Administrativo Municipal o a través del portal web del municipio de La Estrella. Ese esquema estuvo vigente hasta el 10 de junio. Si usted, antes del 10 de junio, remitió la información en medio magnético en Excel y lo radicó en el archivo ubicado en el CAMI del municipio de La Estrella, en el CAM del municipio de La Estrella, usted ya cumplió. O sea que usted no tendría que hacer absolutamente nada más. Pero solo en los casos que se radicó ese medio magnético en el archivo general y allá se pueda verificar que hay un consecutivo asignado y que la fecha en la que se remitió esa información fue hasta el 10 de junio. En esos casos, la información se dará por presentada y enviaremos un correo diciendo que verificado el registro en el archivo general, se evidenció que esa persona natural o jurídica remitió la información de acuerdo a la forma establecida en la resolución 1425 y entonces se da por presentada esa información. La 0681 de 2021 limita el reporte de la información únicamente a través del portal web y ese esquema está vigente a partir del 11 de junio. La razón por la cual establecimos desde lo técnico
el criterio para unificarlo a través del portal web es porque todo el procesamiento de esa información, habrán exógenas que serán de 100 registros, habrán otras de 1000, pueden haber otras de 10.000, dependiendo del tamaño transaccional del agente, del reportante. Entonces, la idea es tenerlo en un solo repositorio de datos y comenzar a hacer los cruces de información frente a las declaraciones que también van a estar en ese repositorio. Durante las fechas de presentación de ICA, de las declaraciones, se recibieron por el portal más o menos 1.400 declaraciones. Y lo que se proyecta hacer con las que se entregaron vía litográfica al equipo de Industria y Comercio es montarlas en la plataforma para que toda la data de vigencia 2020 correspondiente a declaraciones ya esté allí almacenada. Con la remisión de la información exógena a través de la plataforma, entonces tendremos los mecanismos de cruce, de rutas, de pistas de fiscalización, de programas de fiscalización y planes, cruzando toda esa información de esa data de la exógena, de la información tributaria de ICA del 2020 versus las declaraciones. Entonces ese fue el medio como la administración municipal potenció esa herramienta para poder unificar el procesamiento de datos. Y por eso también la premura en facilitar o en aportar las herramientas al contribuyente, al obligado, al agente de retención, para que pueda diligenciar con la suficiente antelación las estructuras de datos y pueda darle alcance a lo que se normó a través de las resoluciones 1425 y 0681. Entonces, los 4 pasos para la presentación de la información por medio de la plataforma web. El primero, obtención de los validadores para los artículos 1 y 2. Ya expliqué a quiénes les aplica el 1, a quiénes les aplica el 2 y posiblemente pueden haber obligados que tengan que diligenciar los 2. De acuerdo a la estimación inicial que hemos hecho, creeríamos que el 98% de los obligados les aplicaría el artículo 1. Lo veremos obviamente en la recepción de la información. Entonces, en ese paso 1, donde se obtienen los validadores, repito, durante esta semana les debían llegar los correos ya al correo los validadores y el manual de usuario. Si algún tercero, algún agente de retención no los tiene, los puede solicitar vía correo al correo de soporte declaraciones@laestrella.gov.co. Yo al final se los voy a escribir en el chat. Entonces allí a la fecha no me ha llegado el validador ni el manual de usuario. Por favor, remitirlo. Y allí el equipo de soporte le enviará la información correspondiente. El manual técnico de uso está en la página web. Desde allí se puede descargar. Los validadores no se pudieron cargar allí por temas de tamaño del archivo. Entonces, por eso definimos la estrategia de remitirlo vía correo electrónico. Pero si alguno no le ha llegado, con tranquilidad, al finalizar la presentación, nos remite el correo a soporte y soporte hará la transmisión correspondiente de esa información. La reenviará como respuesta al correo. El paso 2. Entonces, como ya tienen los validadores, entonces comienza el diligenciamiento de información. Ya vamos a hacer un ejercicio de diligenciamiento de información. Según aplique el artículo, pues es obvio. Diligenciarán la del artículo 1 y ustedes ven en el nombre del archivo cuál corresponde al artículo 1 y cuál corresponde al artículo 2. Y adicionalmente, en el encabezado del archivo aparece que corresponde al artículo 1 o al artículo 2. Listo. Entonces cada uno de los agentes diligencia la información, graba, valida, le validó a satisfacción, genera el plano, que es el paso 3. Generó el archivo plano. Por favor, hace parte de los mecanismos. Ese nombre automático que genera el archivo plano, no lo vayan a modificar, déjenlo tal cual. Y no modifiquen el contenido del archivo, porque ese archivo, ya lo vamos a ver, tiene una línea encriptada de seguridad. Entonces, si alguien modifica manualmente el archivo,
no lo va a poder reportar. Entonces le va a generar un error en el momento de cargarlo en la plataforma. Entonces, para evitar ese desgaste de tiempo, usted, señor agente, diligencie su información, valídela, le validó exitosamente, genere el plano y repórtelo, sin tocar ni la estructura del archivo ni el nombre del archivo. Y el paso 4, como lo comentaba, es la transmisión del archivo plano por medio de la plataforma web. Bueno, hasta aquí es como la generalidad que responde a las preguntas de quiénes deben reportar, qué deben reportar, en qué fechas lo deben reportar y cómo lo deben reportar. Voy en este momento a cambiar la presentación. Vamos a mostrar ya la primera estructura que corresponde al artículo 1. Permítanme un segundo, por favor. Regálenme un minuto que tengo aquí una novedad. Permítanme un segundo, por favor. Carolina, ¿me confirma si se está visualizando el archivo? Buenos días, Mauricio, para todos. Sí, se está viendo el archivo. Listo, gracias. Me disculpan el tiempo, pero
Tuve una dificultad en el cargue de la información. Bueno, esta estructura que aparece en pantalla corresponde al validador información exógena, agentes de retención, industria y comercio. Fijémonos que en el nombre del archivo aparece validador exógena, agentes de retención, artículo 1, ICA, versión 2.0. La versión corresponde al, a las diferentes versionamientos que hemos sacado de esta estructura, la que está actualizada y la que se envió a los correos electrónicos es esta 2.0, que es sobre la que se debe trabajar el diligenciamiento de la información. El archivo tiene dos partes, una parte superior que está de las filas 1 a las 5, en la que viene todo el encabezado, la información general, las acciones del validador, que ya las vamos a ver, y el estado de la validación. Y tiene un detalle cuya línea de títulos está en la fila 6 y que corresponde a la estructura que veíamos hace un rato en la presentación. Bimestre, tipo de documento, número de documento, nombres y apellidos o razón social, dirección de notificación, departamento, municipio, valor costo o gasto sujeto a retención, tarifa aplicada, valor retención aplicada, código de la actividad económica, valor de devoluciones y valor retenciones. O sea, es tal cual como lo veíamos ahorita en la estructura que se definió en las resoluciones. Tiene dos hojas de trabajo adicionales el archivo, el validador, una que corresponde al log y otra que corresponde al catálogo de actividades económicas. Entonces allí aparece esta información. La del log se alimenta automáticamente producto de la validación y las actividades económicas básicamente es un material de referencia. Listo. Entonces, el encargado del diligenciamiento de esta información inicia vigencia fiscal. Fíjense que solo postula 2020, ya veíamos por qué, y es porque la resolución limita al reporte de la información de la vigencia o a la vigencia 2020. Tipo documento agente de retención, como les decía, es un catálogo. Si corresponde a NID, pues seleccionará dicha opción. Documento de identidad del agente de retención, entonces sin puntos y sin dígito de verificación. Y el tipo de agente de retención. Si es persona, en este caso hemos diligenciado un NID, pues corresponderá posiblemente a persona jurídica, pero también aparecen vehículos contractuales, porque si ustedes observan la resolución, hay un parágrafo en el que habla de esos vehículos contractuales, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos, sociedades fiduciarias, cuentas en participación y contratos en administración delegada. Pero si usted no es ninguno de esos vehículos contractuales, entonces corresponderá a persona jurídica. Con la alimentación de estos cuatro campos, ya el agente de retención le ha definido al sistema quién es el que reporta esa información. Solamente con el diligenciamiento de esos cuatro datos. Y entonces ya inicia el registro de la información de detalle. Entonces, bimestre. Aquí en bimestre, a partir del renglón 7, de la fila 7, aparece la lista desplegable y corresponden a números del 1 al 6. Voy a ampliar un poco el tamaño del archivo para que se visualice mejor. Entonces aparecen los números del 1 al 6. Selecciono 1. Tipo de documento. ¿Cuál corresponde? Entonces, si yo le retuve a una persona jurídica, pues corresponderá al NID. Y en el número del documento, lo diligencio. Sin puntos, sin guiones, sin el dígito de verificación. Nombres y apellidos o razón social de a quien se le retuvo. En este caso, el ejemplo fue una SAS a la cual le efectué la retención. Dirección de notificación. La dirección que corresponda. Departamento. Desde la lista desplegable, selecciono a qué departamento corresponde. Y el municipio.
Para efectos del ejercicio, vamos a suponer que este tercero, esta dirección de notificación de ese tercero corresponde al municipio de Sabaneta. Valor, costo o gasto sujeto a retención. Entonces hablábamos que es la base. Entonces la base también sin dígitos, perdón, sin puntos, sin separadores. La tarifa aplicada, entonces hay que tener en cuenta que la tarifa no es un porcentaje, es un milaje. Entonces le retuve el 5. Valor de la retención aplicada, el valor que corresponda. Código de la actividad económica. Aquí aparece el código que debería, pues cada uno de los agentes debe saber cuál fue la actividad para determinar cuál fue el milaje que aplicó. Si hay alguna duda, pues se referencia en la hoja de actividades económicas. Entonces vamos a suponer que fue la 503. Si no le aplicó devoluciones, que en este ejercicio este renglón corresponde a una retención, entonces uno diría, pues no diligencio nada ni en devoluciones ni en retenciones, y ya terminé ese primer registro. Vamos a hacer un escenario en el cual a la única persona que se le retuvo en los 6 bimestres fue ese tercero. Y como era un contrato y los valores mensuales eran iguales, entonces los valores base y los valores de tarifa y retención pues serían los mismos. Entonces vamos a hacer el ejercicio para los otros bimestres. Selecciono NIT. Esta información la puedo copiar y pegar. Ya copié mi bimestre 2 y voy a hacer el mismo ejercicio con los demás bimestres. 3, 4, 5 y 6. Y selecciono el bimestre que corresponda. En el escenario hipotético que estoy planteando, entonces, listo. Diríamos que yo ya terminé. Terminé mi exógena porque yo solo le retuve a un tercero. Fue la misma retención durante los 6 bimestres, la misma base, la misma actividad económica. ¿Qué seguiría? Pues seguiría la validación de información y la generación del archivo plano. Entonces, cuando yo le doy clic en ese botón de acción, la macro me genera un mensaje. Y el mensaje dice, se efectuó la validación con novedades. Por favor, revise el log. Ahí hago un alto en el camino. Siempre y cuando hayan novedades, no se puede generar el archivo plano. Entonces yo le doy clic aquí en aceptar y me voy al log. Y entonces en el log me muestra mensajes como este. Fila 7. Es necesario diligenciar el valor de devoluciones. Por favor, completar. En caso que no existan devoluciones, diligenciar en 0. Fila 7. Es necesario diligenciar el valor de devoluciones en compras anuladas, rescindidas, resueltas. Por favor, completar. En caso que no existan devoluciones, diligenciar en 0. Ah, listo. O sea que yo no puedo dejar aquí en blanco. Fíjense que donde hay novedades él los pinta de rojo. Entonces yo completo de acuerdo a lo que me dice el log con los datos en los casos del ejemplo en 0. ¿Y qué hago? Vuelvo a validar. Entonces el mensaje que ahora me genera dice, se efectuó la validación de forma exitosa. ¿Desea generar el archivo plano? Yo, para efectos del ejercicio y continuar diligenciando datos, le voy a decir que aún no lo voy a generar. Eso también quiere decir que yo puedo validar parcialmente. Entonces yo cargo un registro o unos registros y valido, pero no genero todavía el archivo plano hasta que complete toda la información. Son metodologías. Entonces le doy cancelar
pero me fijo que aquí en el estado de validación aparece validación exitosa. Listo. Entonces yo puedo continuar diligenciando la información. Entonces yo puedo, es que yo revisé bien y en el bimestre 3 yo efectué una retención a un tercero que se llama Más Contable SAS. Está ubicado en Antioquia, en La Estrella. Y le efectué, la base fueron 5 millones y la tarifa aplicada fue el 2 por 1000 y el valor que le retuve fue 100.000 y el código de la actividad es 152 y no corresponde a una devolución. Entonces, vuelvo a validar. Entonces, fíjense que en los campos donde yo no registré dato, se me pintan de rojo porque corresponde a una novedad. Básicamente, no registré ni el número de documento ni la dirección de notificación. Si yo me voy al log, fíjense que él ya había borrado los mensajes iniciales porque ya no aplicaban y me dice que la novedad está en la fila 13, que es necesario diligenciar el documento de identidad y que es necesario diligenciar la dirección de notificación. Entonces me devuelvo, registro el documento y registro la dirección. Listo. Y valido de nuevo. La validación se generó de forma, se efectuó la validación de forma exitosa. ¿Desea generar el archivo plano? Aún no. Voy al log, no hay mensajes. ¿Listo? Es que yo revisando, resulta que aquí no eran 100.000, eran 10.000. Modifico y vuelvo y valido. ¿Se efectuó la validación de forma exitosa? ¿Desea generar el archivo plano? Aún no. Resulta que hay una opción acá que dice limpiar datos del validador. Esa opción solo aplica cuando usted quiere iniciar todo de cero. Entonces, vamos a ver los efectos de esta opción. Hay que tener mucho cuidado con esta opción porque si bien genera un mensaje de control, después que yo le dé a aceptar, me borra. Y el mensaje de control dice, esta acción produce que todos los registros de información exógena del validador se borren, junto con la información registrada en el encabezado. ¿Desea continuar? Aceptar. Y los datos han sido borrados satisfactoriamente. O sea, solo cuando yo vería en dos escenarios que lo que hice fue un ensayo, una prueba, y entonces ahora sí voy a hacer el proceso ya definitivo. Entonces yo quiero ver cómo funciona la macro, entonces voy a hacer 2, 3 registros de prueba, cargo la información, valido, hago todo el ejercicio. Listo. O el escenario 2, diligencié la exógena del 2020 y dentro de un año, si no hay cambios en el validador, entonces lo voy a limpiar porque lo voy a utilizar ya para la vigencia fiscal 2021. Es un escenario hipotético, entonces limpio todo. De lo contrario, no veo razón por la cual yo utilice ese botón. Sin embargo, lo creamos porque a veces en esta clase de estructuras que nosotros hemos construido en otros municipios para este propósito de información exógena, nos han dicho, colóquenos un botón que nos permita borrar todo para iniciar de cero. Listo, ahí está el botón, limpiar datos del validador. Todo eso está documentado en el manual de uso. Entonces, inicio de nuevo. Vigencia fiscal, ya veíamos por qué solo me aparece 2020. Tipo de documento del agente. Entonces selecciono, en este caso NID, registro los datos. Y en tipo de agente de retención también veíamos por qué aparecen vehículos contractuales más persona natural o persona jurídica. Para efectos del ejercicio, persona jurídica. Ya inicio el proceso de detalle. Entonces, bimestre 1. Tipo de documento NID, número de documento,
que corresponda, la razón social, la dirección de notificación, departamento y municipio de esa dirección, entonces selecciono el que corresponda, que lo habíamos hecho con Sabaneta. Valor del costo o gasto sujeto a retención, la base, la tarifa que es un milaje. Fíjense que ahí se genera un mensaje que dice, tarifa es el valor del milaje que se aplica al valor del costo o gasto sujeto a retención. La tarifa no es porcentaje, tengan cuidado con eso, ahí es un milaje. Y el valor. Código de la actividad económica, si yo intento cargar un dato que no aparece en el catálogo, fíjense esta particularidad. Yo estoy registrando la actividad 6201. Esa actividad 6201 en el SIU 4, que para la estrella aplica a partir de 2021, existe. Pero recuerden que esta información, al corresponder a la vigencia fiscal 2020, se rige por el acuerdo anterior, el del 2009. Entonces, en el catálogo de actividades económicas no me va a aparecer la 6201. No aparece. Entonces hay que tener cuidado, aunque ustedes ya deben tener ese tema pues lo suficientemente claro, porque corresponde a una vigencia ya cerrada de cuál fue el código de la actividad económica que se tuvo en cuenta para esa retención. Y si no aplica el tema de valor de devoluciones o retenciones de esas de esa compra inicial sobre la cual efectué retención, pues no me dejaría, bueno, aquí está todavía con el tema, permítame. La 503, ya paso aquí a devoluciones y a la retención. Entonces, está haciendo el comentario que esa columna L y la columna M de valor de devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas, solo tendrá valor pues cuando esa haya sido la realidad del hecho económico. Entonces, cuando hubo una devolución de una compra, entonces debo relacionar el valor de la devolución y el valor de la retención asociada a esa devolución. En otras palabras, el valor de devoluciones corresponde a la base sobre la cual efectúe esa devolución, por lo tanto, la retención que se deriva de esa base. Son esos dos campos últimos. Y en el ejercicio, entonces, podíamos copiar y pegar todo el renglón para los otros bimestres. Listo. Y simplemente le anido, en el caso de este ejercicio, el bimestre que corresponda. Bueno. 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ahora sí terminé el ejercicio, entonces valido. Se efectuó la validación de forma exitosa. ¿Desea generar el archivo plano? Aceptar. Entonces me genera un mensaje que dice, el archivo infoexógena ICA-2020- número del NID.txt fue generado correctamente en la ruta y me muestra una ruta. Esa ruta es la misma donde usted guardó en su disco o en su equipo el validador. Fíjese que él no le pregunta dónde lo quiere guardar. Si usted guardó el validador sobre C, el archivo plano se lo va a guardar sobre C. Si usted creó una carpeta que se llama exógena municipio La Estrella
y esa carpeta está en mis documentos, entonces él va a ir a guardar el archivo plano en la carpeta información exógena municipio de La Estrella que está en mis documentos. O sea, el sistema ahí no le pide que distinga una ubicación para guardar el archivo. Fijémonos en algo, en el nombre del archivo. Entonces, el nombre del archivo dice infoexógena ICA-2020, la vigencia, y después me muestra el número del NID del agente de retención o el documento de identidad, 900, 900, 900. Y es un TXT porque es la forma menos pesada en la que puede viajar la información. Si nosotros lo dejábamos en el Excel, a través de la plataforma íbamos a tener archivos de 5, 6, 10, 15, 20 megas. Entonces son archivos que viajan muy lento y que hacen que el tráfico de la plataforma se caiga por el volumen del dato, por el tamaño. En cambio, el TXT es la forma más light, más liviana para que la información viaje. Esta metodología se utiliza en rendiciones de cuentas o en remisión de información del nivel nacional, del nivel local, en temas tributarios en exógena. Por ejemplo, el municipio de Medellín lo trabaja así, el municipio de Itagüí lo trabaja con unos archivos Excel planos, pero en TXT es la forma más liviana. Voy a compartir ahora cómo se ve el archivo plano. Voy a cerrar aquí, a minimizar. Voy a dejar de compartir. Me permiten un segundo de nuevo, por favor. Bueno, en este momento ustedes están viendo el archivo plano que se generó. El nombre que les describí hace un rato. Esta es la línea encriptada. Es una línea de seguridad y simplemente sirve para que la plataforma valide que es un archivo generado directamente desde el validador y que no ha sido modificado manualmente. Listo. Y los niveles de detalle, pues lo que nosotros veíamos allá en el validador, él los convierte en esta cadena de datos de texto plano delimitado por tabuladores. Entonces, si son 10.000 registros, habrán 10.000 líneas. O si son 6, como en este caso, pues aparecerá cada una de las líneas que se registraron en el validador. Esta información viaja a través de la plataforma y cae a un servidor en un servicio en la nube que tiene el municipio, y ese es el repositorio del cual, una vez concluyan los plazos, se comienza a extraer la información para que el equipo de trabajo de fiscalización comience a hacer sus programas y sus estrategias y mecanismos de validación de información. Entonces, esta etapa 1 del proceso que hemos descrito para la plataforma concluye cuando usted, señor agente de retención, genera ese archivo plano producto de una validación exitosa. Hasta ahí. En las capacitaciones de la próxima semana veremos cómo se loguea uno a la plataforma y transmite ese archivo plano y cómo se genera ese certificado o ese recibido de esa información que se reportó. Entonces, básicamente, este ejercicio es el que conlleva a esta primera estructura del artículo 1. Voy a compartir ahora la estructura del artículo 2. Bueno, ustedes ya están viendo en pantalla el archivo del artículo 2. Fíjense que el nombre del archivo es diferente. Ahí dice validador exógeno, agente de retención, ART2, artículo 2, sistema TDBCR.
Sistema tarjetas débito, crédito, versión 2.0. En el manual de uso, cuando en la parte preliminar, que ahorita lo vamos a ver rápidamente, hay unas indicaciones para abrir el archivo. Cuando a ustedes les muestre esta advertencia de seguridad que las macros se han deshabilitado, por favor, es necesario que le den clic en habilitar contenido. Y si les genera esta advertencia que dice que desea convertir este archivo en un documento confiable, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es que este archivo no es un archivo Excel común y corriente, sino es una macro. Entonces se debe habilitar como macro. Bueno, fijémonos que también hay unas líneas de encabezado de la 1 a la 4. En ese encabezado aparece que corresponde al validador de agentes de retención por el sistema de tarjetas débito y crédito. Aparece la vigencia fiscal, tipo de documento y documento de identidad. Aparece un campo menos. Está el botón para validar información y para limpiar datos del validador. Y está todo el detalle tal cual lo vimos ahorita, salvo la columna N y la columna O, que corresponden al nombre del establecimiento ubicado en el municipio de La Estrella, a quien se le efectúa esa retención vía sistema tarjetas débito crédito y la dirección de ese establecimiento. Ese es el diferencial. Si usted, que nos está escuchando en la mañana de hoy, solo le aplica el artículo 1, el escenario fue el que vimos ahorita. Sin embargo, como en la capacitación también hay agentes a los cuales le aplica el artículo 2, entonces este es el sentido de mostrar esta estructura y hacer una prueba muy básica. Vigencia fiscal, pues corresponderá a la vigencia 2020, ¿cierto? Solamente estará habilitado esa vigencia. Tipo de documento, NID, y el documento de identidad de ese agente de retención. Sin puntos, sin separadores, sin guiones, sin el dígito de verificación. Igual. Listo. Nos vamos para el bimestre. Y entonces en bimestre están las listas que corresponden al bimestre 1 al 6. Y en tipo de documento, esto corresponde a quien yo le estoy efectuando la retención. Entonces selecciono el que corresponde. Número de documento. La misma recomendación, sin puntos, sin separadores, sin guiones, sin dígito de verificación. Y corresponderá al tercero al cual se le efectuó la retención. La dirección de notificación. El departamento. Lo selecciono. El municipio. Valor del costo o gasto sujeto a retención, que es la base. La tarifa, que es un millaje. La retención practicada. El código de la actividad económica. Permítanme un segundo, por favor. Carolina, me informan que no hay audio.
¿Me corroboras, por favor? Listo. Mauricio, yo estoy escuchando. Vamos a proyectar. Es que me están informando que no hay audio, entonces no sé. Continúo. Sí, Mauricio. Bueno, íbamos en el código de la actividad económica. Entonces, recuerden que aquí también está la hoja de referencia de las actividades. Entonces, selecciono la que corresponda. Si no corresponde a devoluciones, va al valor 0, ¿cierto? Igual con las retenciones, los que corresponden a la columna L y a la columna M. Y adicionalmente, pues ya observo los datos correspondientes a nombre del establecimiento. Fíjense que yo estoy relacionando en la estructura el nombre del establecimiento o la razón social de a quien le efectué la retención. Diría uno que en la mayoría de casos ese registro debería ser coincidente con el nombre del establecimiento, pero puede haber datos, sobre todo cuando hay varias, digámoslo así, sucursales o sedes, que un establecimiento se puede llamar, por ejemplo, en este caso estamos relacionando en el ejemplo Comestibles de Colombia, pero el establecimiento al cual se le hizo las retenciones comestibles del parque, que hace parte de ese NIT Comestibles de Colombia, solo que esta sucursal de ese tercero está ubicado en el Parque de la Estrella y la dirección tendrá una dirección diferente a la del tercero que estoy relacionando. En los que sean iguales, pues simplemente es copiar y pegar. Pero en los que sea diferente, sí hay que registrar el nombre y la dirección en la cual se supone debería haber un datáfono y deben haber una serie de transacciones a través de tarjetas débito o crédito, ¿cierto? Esa es como la connotación de esa diferenciación de datos. Listo. Para efectos del ejercicio, vamos a suponer que este mismo escenario ocurrió en 4 bimestres. En el segundo, por temas de pandemia, no hubo. Entonces aquí iría bimestre 3, bimestre 4, bimestre 5 y bimestre 6. No necesariamente debe reportarse todos los bimestres, ya lo había comentado. Listo, culminé el registro de mi información, entonces le doy clic en el botón validar información y generar archivo plano. Se efectuó la validación de forma exitosa. ¿Desea generar el archivo plano? Esta vez le voy a decir que aceptar. Y entonces me genera un mensaje de control muy similar al anterior, pero en el cual se visualiza la diferencia en el nombre. Fíjense que en el anterior decía Infoexógena ICA, en este dice STDBCR, que quiere decir Sistema Tarjeta de Débito Crédito. También le coloca la vigencia y también le asocia el NID del agente de retención que reportó los datos. Entonces, cuando yo voy a ver el archivo, voy a compartir la pantalla con el archivo. Permítanme un segundo.
Fíjense que el nombre del archivo, les comentaba, ya lleva ese prefijo o ese identificador de STDB-CR que corresponde al sistema tarjeta de débito crédito, la línea encriptada de seguridad y los 5 registros que se reportaron. Fíjense que aquí ya aparecen los correspondientes a esos campos especiales que hay para el artículo 2. Es un proceso similar, muy similar. Para los que presentan artículo 2, entonces este sería el mecanismo de diligenciamiento, de validación y de generación del plan. Y en 8 días, en la capacitación del jueves o viernes, no son complementarias. Quienes puedan y quieran asistir el jueves no deben asistir el viernes, y quienes quieran y puedan asistir el viernes no deben asistir el jueves. Son idénticas las dos. Entonces se explicará cómo a través del portal se reporta o se transmite este archivo plan. Y ese certificado, ese PDF, ese pantallazo que se genera de validación del reporte de los datos. Bueno, quiero, para finalizar esta primera parte, compartirles o mostrarles el manual de uso, aunque, insisto, la mayoría lo deben tener en el correo o se puede descargar desde la página web. Entonces voy a compartirlo un segundo, permítanme por favor. Listo, entonces ustedes están viendo el manual técnico de uso para el diligenciamiento de la estructura de datos correspondiente a la información tributaria por el periodo grabable 2020 en el municipio de La Estrella. Este se limita por ahora única y exclusivamente a diligenciar la estructura al paso a paso. En el transcurso de la semana, previo a la sesión del jueves, actualizaremos el manual porque le incluiremos la parte de transmisión a través de la plataforma. Entonces, dentro del marco conceptual de este manual, pues está las resoluciones que aplican, las consideraciones generales a si usted es agente de retención y no efectuó retenciones por el sistema de tarjetas de débito crédito, le aplica el artículo 1, y si las efectuó, le aplica el artículo 2, algo de lo que hemos tratado hoy. Cuando descargue el archivo Excel, entonces habilite la edición. Y como vimos ahorita, cuando le salga el mensaje de habilitar macros, por favor habilite el contenido de las macros. Y ya comienza el tema de diligenciamiento de la estructura de datos. El encabezado, pantalla por pantalla está detallado, el tipo de documento, número de documento, etc. O sea, es un manual, un material de referencia demasiado válido que contiene en detalle lo que yo he tratado de exponer y de socializar en la mañana de hoy de una forma pues absolutamente detallada. Entonces allí pueden consultar cualquier inquietud que haya sobre el proceso, independientemente que sea el artículo 1 o que sea el artículo 2. Recuerden que las inquietudes que tengan sobre el proceso de diligenciamiento y que una vez leído o revisado el manual de uso no se satisfacen, las pueden escalar al correo declaraciones@laestrella.gov.co. Entonces la idea es que allí con el equipo de soporte le podamos dar alcance a todas las inquietudes que se presenten por parte de los agentes de retención. Esa es como la idea. Bueno, de mi parte, pues este era como el contenido de la presentación. A partir de este momento, con el equipo asesor, con Carolina,
con la abogada Lía y con la contadora Silvana, iremos respondiendo inquietudes que se planteen por parte de los asistentes. De antemano, agradecerles en nombre de la Administración Municipal de La Estrella, de la Secretaría de Hacienda, del equipo de trabajo de la dependencia, su presencia en esta mañana, agradecerles pues por haber atendido este llamado, y recuerden que si la información no les ha llegado al correo, nos pueden remitir pues la solicitud a través de declaraciones y les estaremos enviando como respuesta del correo todo el tema de manual de uso, validadores y la invitación para las capacitaciones del día jueves o el día viernes a la que quieran asistir. En la página web del municipio también están las piezas con los enlaces a las capacitaciones y está el manual técnico de uso para descarga.